Laura y Andes se vieron por primera vez en la asamblea escolar del 10º curso. Ambos se habían trasladado a un colegio nuevo. Había clases de economía de prestigio. Sus graduados solían entrar con facilidad en las facultades de finanzas de las universidades. Así que los padres estaban deseosos de dar a sus hijos una oportunidad extra para una buena educación. Laura le destacó inmediatamente entre la multitud. Un chico bajo y fornido con ojos marrones. No había nada destacable en su aspecto. Pelo oscuro, piel a flor de piel, orejas un poco abultadas. Pero en todos los movimientos del nuevo compañero de clase, la confianza era evidente. Y la mirada era directa y, en cierto modo, tenaz. Parecía que el chico veía todo y a todos a través. Andrés se convirtió rápidamente en el líder reconocido de la clase. Consiguió muchos amigos y naturalmente admiradores. En el chico se combinaban sorprendentemente ansia de conocimiento y deseo de aventura. Y era capaz de convertir cualquier situación en una broma. Andrés estudiaba con sobresalientes. La vida a su alrededor solo tal hervida. Reunirse con amigos, entrenamiento en la sección de boxeo, e incluso ensayos en el conjunto de la escuela. André también jugó una gran guitarra. ¿Cómo se puede hacer todo en el tiempo si solo hay 24 horas en un día? Laura era una estudiante normal. No aspiraba a la Universidad de Economía. Sus padres soñaban con ello. Le gustaría trabajar como maestra de guardería. Desde pequeña le encantaba cuidar de los niños. Pero su madre y su padre soñaban con un futuro diferente para su única hija. Estudiar en una clase de prestigio era difícil. Se pasaba el día sentada sobre los libros, pero sus notas dejaban mucho que desear. Un día la chica se sorprendió a sí misma pensando que para lo único que había ido a la escuela era para conocer a André. El compañero la hizo reír. A su lado se sentía más alegre y enérgica. No se hicieron amigos, pero a veces hablaban. Al fin y al cabo, estaban en la misma clase, e incluso solo oírle saludar era una felicidad. Laura se dio cuenta de que se había enamorado, por primera vez en su vida. Pero no había ninguna posibilidad de que el objeto de su adoración le prestara atención. Andrés siempre estaba rodeado de amigos y de las chicas más guapas de la escuela, donde para ellos la chica tímida y callada. Los 2 años pasaron desapercibidos. Laura nunca se enamoró de las matemáticas y la economía, pero sus padres no cambiaron sus planes para la universidad. André, como era de esperar, terminó el colegio con una medalla de oro. La fiesta de graduación fue muy bonita, pero Laura estaba triste. Ahora ya no volvería a ver a André. Sus caminos se estaban separando. Laura ya había sido aceptada en una universidad de la capital. Pronto se marcharía, y su vida sería completamente diferente. Laura no se esperaba lo que pasó por la mañana. Los graduados tradicionalmente iban al lago a saludar al amanecer, bajo la atenta mirada de varios padres y del profesor de la clase. En la naturaleza todos de alguna manera se dispersaron, se distribuyeron en grupos. En algún momento Laura se quedó sola. Su amiga fue a hablar con su madre, y en ese momento se acercó a ella. André quería hablar con su compañera de clase sobre algo. Resultó que a primera vista le gustaba la modesta y guapa Laura. Cuidadosa, decente, limpia, y con el tiempo le atraía cada vez más. Solo que André no se atrevía a mostrar sus sentimientos, porque la chica parecía tan inaccesible. Laura se quedó como atónita. Al principio incluso decidió que se trataba de algún tipo de broma, pero André la miraba tan seriamente, y en sus ojos negros había tanta calidez que la chica por fin se permitió creer. Desde entonces se convirtieron en pareja, para sorpresa y asombro de muchas chicas que soñaban con estar en el lugar de Laura. Pasaron todo un verano. Durante este tiempo la chica se acostumbró a sentirse amada y la única. Junto a André nunca abandonó la sensación de seguridad. Parecía que juntos no podían permitirse ningún obstáculo, y entonces él se marchó a estudiar a México, pero los enamorados siempre estuvieron en contacto. André y Laura se casaron en 5º curso de carrera. La chica se trasladó al piso de alquiler de su marido en la capital y terminó sus estudios en rebeldía. André había fundado para entonces una pequeña empresa dedicada a la reparación de edificios residenciales y tenía su propio equipo. Tipo comunicativo e inteligente, encontró rápidamente los contactos adecuados y dirigió con éxito una pequeña empresa. Tenía planes grandiosos. Después de terminar la universidad, Laura consiguió trabajo como contable en una empresa de viajes. Por principio, no acudió a la empresa de su marido, pues temía que trabajar juntos repercutiera negativamente en su relación. Pasó el tiempo, André se convirtió en un gran hombre de negocios. Ahora la joven familia podía permitirse un montón de cosas que nunca habían soñado antes. Una mansión, coches caros, viajar. Laura le gustaba esta vida, su determinación, practicidad, pero sobre todo en su esposa,
Laura admiraba la bondad y la sabiduría poco característico para un hombre tan joven. Solo una cosa estropeó la felicidad de la familia. Pasaron los años y el niño no apareció. Laura y Andre, por supuesto, examinados, pero los médicos no encontraron anomalías en ninguno de ellos. Fue el turno de los curanderos. Andrés se mostraba escéptico respecto a estas personas, pero tras una visita a otra abuela, todo salió bien. Laura miró la brillante segunda raya de la prueba con lágrimas en los ojos y no podía creer que su sueño estuviera tan cerca. El embarazo no fue fácil. Laura estuvo constantemente de parto. André la protegió lo mejor que pudo. No la dejó hacer las tareas domésticas, intentó anticiparse a todos los deseos de su cónyuge, recurrió a todos los médicos que conocía. La mujer dimitió de su trabajo para no exponerse a riesgos innecesarios, pero nada sirvió. La hija de Laura y André nació muy prematura, con poco más de 500 gramos. No pudo nacer, lo que se agravó por las complicaciones del parto. Laura fue operada, lo que la privó de cualquier posibilidad de volver a ser madre. La pareja tuvo dificultades para superar la pérdida, pero André no tenía tiempo para ceder al desaliento por mucho tiempo. El negocio requiere una participación constante. Hay tantos bebés abandonados en orfanatos, dijo una vez. Imagínese, usted y yo tenemos la oportunidad de cambiar el destino de un hombre pequeño, para hacerlo feliz. Lo que el hijo de un extraño desde el orfanato, ¿cómo puede comunicarse con amigos para trabajar, incluso sonreír, cuando les pasó? Pena se la tragó entera y completamente, y sus sentimientos por André cambiaron. Ahora la presencia del cónyuge ya no llena a Laura con alegría y energía como antes, y su vivacidad de amor a la vida incluso irritada. André ha intentado en repetidas ocasiones para degollar a su esposa, sacarla del abismo de abatimiento, pero los psicólogos se negaron. Cada idea suya fue ahora objeto de duras críticas de Laura. ¿Qué negocio de flores? ¿Por qué trabajar como gerente en la empresa de su marido? No necesita un curso de diseño, y no necesita convertirse en la dueña de un jardín de infancia privado. Este sueño está en el pasado. Lo único que la mujer quería era convertirse en otra persona, en una persona que nunca ha experimentado su dolor y decepción en su vida, y Laura con el tiempo realmente transformado. Ella comenzó a ir a los salones de belleza y masajes, hizo nuevos amigos. André estaba contento al principio, no limitaba los gastos de su esposa. Esperaba que pronto volviera la Laura de antes, comprensiva, tranquila, fiable, cariñosa y de buen corazón. Había que encontrarle un trabajo a su gusto. Un trabajo favorito cura e inspira, como André ya sabía por experiencia. Pero Laura no tenía prisa por ocuparse de nada concreto. En lugar de eso, empezó a salir con sus nuevos amigos a discotecas. Normalmente volvía por la mañana, naturalmente borracha. Laura podía gastarse una cantidad decente de dinero durante la velada. Ante todos los intentos de su marido de apelar a su sentido común, la mujer estallaba y culpaba a su marido de todo, desde el matrimonio demasiado precoz hasta lo que le había ocurrido a su hija. En compañía de conocidos, Laura se tranquilizaba un poco. Ellos no sabían de su tragedia y nunca interferían en el alma. Las amigas se reían mucho, charlaban de temas distraídos, bailaban, flirteaban, con los hombres de alrededor. Con ellos, Laura se olvidó de su dolor. Esto contribuyó a su y bebió bebidas. Por la mañana, la mujer por lo general era tan mal físicamente que en los pensamientos cargados de las fuerzas no se encontraron. André entendido que estaba perdiendo Laura. Amigos han insinuado repetidamente a él que sería el momento de divorciarse, con una esposa loca, pero el hombre no podía hacerlo. Él todavía la amaba. ¿Y cómo se puede dejar a alguien con quien ha pasado tanto juntos? Laura abrió los ojos y miró el despertador. Las 3:30. Anoche había vuelto al club y ni siquiera recordaba cuándo se había acostado. Al parecer, se había desplomado en ella sin ni siquiera cambiarse de ropa. ¡Qué dolor de cabeza! Tengo que ir a la cocina. Hay una nevera, agua mineral ya preparada, y en el botiquín, un medicamento que salva vidas. Buenos días, sonó la voz de André. Resultó que su marido estaba sentado en su dormitorio, con un portátil en el regazo, trabajando como de costumbre. ¿Por qué te sorprende estar aquí, Laura? Es verdad. Mi marido no solía venir a casa antes de las 8 porque ahora nos vamos. ¿Qué? No quiero ir a ninguna parte. Mañana es el cumpleaños de Alice. Prometí organizarlo todo. Alice prescindirá de ti y de tu dinero. Estos nuevos amigos están siendo demasiado para nuestro presupuesto. Y tú también eres un tacaño. Laura resopló despectivamente. Su marido la decepcionaba cada vez más. ¿Le había amado alguna vez? Date prisa, ya he empaquetado tus cosas. ¿Y a dónde vamos? Laura sintió de repente una gran curiosidad. Te lo explicaré por el camino. La gacela de trabajo del marido les esperaba en la entrada.
Andrés se sentó al volante, Laura a su lado. ¿No podrías conseguir un coche normal?, preguntó la mujer con escepticismo. A donde vamos necesitamos coches altos. Andrés sonrió. Al cabo de unas horas, Andrés se desvió de la autopista por un estrecho camino de tierra. Laura miró interrogante a su marido, pero él no dijo nada. El coche se sacudió violentamente. Pronto apareció una aldea muy remota, con casas destartaladas y vallas ennegrecidas por la vejez. Es una miseria. No pudo contenerse Laura. ¿Cómo puede vivir así la gente? Pronto lo descubrirás, contestó su marido. Condujo el coche con confianza por las calles desiertas de la aldea. ¿De qué hablas? Ya hemos llegado, anunció André, deteniéndose ante una de las casas. Parecía vieja, pero era robusta y sólida. Estaba claro que la habían cuidado bien. No lo entiendo. Esta es la casa de mi abuelo. Yo pasaba aquí las vacaciones cuando era niña, así que conoce a tu abuelo y a tu abuela. Laura miró a su marido con gesto feroz. No llegaste a conocerlos, convino André. Pero ahora te propongo que conozcas la casa. Es tuya. ¿Por qué la necesito? Porque no puede seguir así. André abrió la verja y dejó pasar a su mujer. Los esposos entraron en la casa. Laura apreció el ambiente de la casa, vacía desde hacía mucho tiempo. Estaba sorprendentemente limpia, luminosa y acogedora. Andrés se sentó a la mesa redonda cubierta con un mantel anticuado e hizo un gesto a su mujer para que se sentara en una silla vienesa que había al lado. Piensa en todo lo que nos está pasando últimamente. Hay tranquilidad, paz, tiempo de sobra. Si tienes alguna duda, llama a la vecina de la derecha. Es Adeline. Me conoce desde la infancia. Le advertí sobre ti. Y por supuesto, llámame si necesitas ayuda o si quieres hablar. No lo creo. Su marido es un auténtico cabrón. Arrastrar a su mujer al campo y dejarla aquí casi sin medios de subsistencia. ¿De verdad cree que eso va a solucionar sus problemas? Y si no estoy de acuerdo, no tienes elección. Andrés sonrió con tristeza. No te llevaré de vuelta hasta que entres en razón. Y si lo haces, te ingresaré en una clínica, aunque no quiero meterte en un sitio así. Te odio. No quiero verte. Andrés salió en silencio. Laura no contaba con eso. Pensó que su marido solo la estaba asustando, educándola. Un minuto después, llegó de la calle el ruido del motor al arrancar. La gacela se alejó. La mujer se dio cuenta de que estaba realmente sola en un extraño pueblo en medio de ninguna parte. Laura se quedó sentada en la mesa hasta la noche, sin un solo pensamiento en su zumbante cabeza. Y entonces una extraña mujer entró en la casa sin llamar. Se presentó como una vecina, Adelina. Le explicó a Laura cómo usar la cocina y dónde conseguir agua. Le dijo dónde estaba la tienda más cercana. Se ofreció a cenar con ella. Se recompuso. Una búsqueda de supervivencia en la naturaleza. Sí, por favor. Y empezó una vida muy diferente para la reciente mujer de la alta sociedad. Una vida muy diferente. Al principio, echaba de menos la diversión de la ciudad, los clubes, las discotecas, las reuniones, los amigos frívolos de la información, el vino caro. El silencio y la tranquilidad simplemente la volvían loca. Por supuesto, la mujer se relacionó con otros vecinos, pero en su mayoría eran personas mayores o jóvenes ocupadas con el trabajo y las tareas domésticas, con los que no habría nada de qué hablar. Pero ella tenía muchas tareas domésticas. Incluso para ducharse antes de acostarse tenía que sudar, traer agua, calentarla. Pronto Laura se acordó de su afición favorita y del pasado. André tenía una excelente biblioteca con un montón de obras clásicas. La mujer empezó a releer todo lo que nunca antes había podido tener en sus manos, y se sorprendió al notar que esta actividad le producía un gran placer. Laura ya había olvidado cuando algo le fascinaba tanto. Al cabo de un par de meses, la mujer se dio cuenta de que el dinero que recibía de André le alcanzaría como mucho para una semana. Laura no quería llamar a su marido, su orgullo no se lo permitía, y estaba enfadada con él por su arbitrariedad, que le había facilitado tanto la vida y el destino. Un vecino le sugirió una salida. La oficina de correos local necesitaba un cartero, y Laura aprovechó encantada la oportunidad. La contrataron. Al principio le confundieron los números y nombres de las calles del pueblo, pero enseguida se acostumbró. Incluso era interesante repartir cartas y periódicos durante el día. En todas partes era bien recibida. Todo el mundo le contaba alguna noticia a la cartera. Comunicación sincera y sencilla. Era agradable. Era septiembre. El sol aún calentaba durante el día, pero por la mañana ya estaba muy fresco. Por eso Laura paseaba por la casa con un grueso bolso en el cinturón, envuelta en una rebeca de su pasada vida de ciudad, y pensó en que ya era hora de llamar a André. Necesitaba cosas de otoño. Por fin habría un motivo para hablar.
La mujer no quería admitirlo ni siquiera ante sí misma, pero echaba mucho de menos a su marido. Y de repente, una escena digna de una película de Hollywood se representó ante los ojos de Laura durante unos segundos. La mujer podía ver las vallas de las dos últimas casas de la calle. Detrás de ellas se extendían los campos. En el horizonte, una estrecha franja de bosque oscurecía el horizonte. No muy lejos de la última valla, la mujer notó algo pequeño. Un niño. ¿Por qué estaba aquí solo a estas horas de la noche? Y entonces oyó un ruido sordo. Crecía rápidamente. Laura se dio cuenta de que era una manada de caballos que se acercaba. Deben de tener prisa por llegar al descampado. Su camino parece estar justo enfrente de donde está sentado este niño solitario. Lo pisotearán. Laura corrió hacia el lugar de la inminente tragedia. El niño, al oír el ruido, se quedó inmóvil y miró fascinado hacia la dirección desde la que se acercaba la manada. El niño vio perfectamente a los caballos, pero Laura, que corría hacia él, estaba bloqueada por la valla. Los primeros caballos ya pasaban corriendo junto al niño congelado y pisoteado. Parecía que lo evitaban deliberadamente, pero cada vez eran más. Ahora lo inevitable va a suceder, y Laura solo puede ver la imagen terrible. Aquí un enorme caballo negro está volando directamente hacia el bebé. Él ya trae su casco sobre su cabeza y cuidadosamente deja caer un montón al lado del niño. Luego levanta la segunda pezuña y cuidadosamente lo pone bajo el otro lado. El caballo se convirtió y se congeló, cubriendo el cachorro humano débil del peligro. Otros animales a veces tocaban accidentalmente al caballo, pero él se mantenía firme. Solo cuando la manada pasó corriendo, el caballo marrón se apartó del bebé. Le miró con ojos negros inteligentes, como si estuviera seguro de que todo iba bien, y se apresuró tras sus compañeros de tribu hacia los campos. Laura corrió hacia la niña, la cogió en brazos. Era una niña de unos 3 años. Estaba delgada, flaca, con los ojos entornados. Entonces se acercó el postú a caballo. ¿La has visto?, le preguntó Laura asombrada. La he visto, Hermes la ha salvado. Pero es un milagro. Laura temblaba del horror que había vivido. Los caballos son animales muy listos. Acarició a la asustada niña en la cabeza. Una vez un niño de la zona, tendría unos 4 años, se perdió. Luchó contra los mayores. Buscamos al pequeño hasta la noche. Y en la oscuridad del postují oyó relinchar a un extraño caballo cerca del bosque. Acudimos al sonido. Vimos a los caballos. Estaban reunidos en un círculo y resoplaban a los lobos que se acercaban a ellos. Extraño comportamiento, normalmente la manada huye en estos casos. Resultó que estaban protegiendo al niño, estaba a sus espaldas, no tenía ninguna posibilidad contra los depredadores. Y los caballos se dieron cuenta y no abandonaron al chico. ¿Es verdad? Es verdad. Yo soy ese chico. Llevo con caballos desde entonces. Trabajo de cartero. El hombre volvió a saltar con facilidad sobre la humilde yegua. Porque es un niño. Es de María, no la cuida mucho. El cartero se apresuró a seguir a la manada. Laura y el bebé corrieron hacia Adalyn. Juntas bañaron y alimentaron a la niña. Luego la pusieron a dormir en una cama blanda. ¿Qué hago con ella?, preguntó Laura cuando se durmió. Llévala con los vecinos. Ellos siempre la cuidan cuando María no está. ¿Puedo cuidarla yo? Laura no quería dejarla. Los vecinos estarán contentos. Ellos tienen sus propias preocupaciones, y tú te divertirás más. Ve a trabajar. Mientras estés en correos, déjala conmigo. Durante todo el día Laura no pudo dejar de pensar en los caballos. El Hermes de pelo negro se paró delante de sus ojos, con ojos inteligentes y comprensivos. ¿Pueden los animales ser tan sensibles y cariñosos? Incluso una madre es un ser humano. Por descuido dejó a su hijita en peligro, y esta historia de su propio rescate. ¡Qué milagro! Después del trabajo, Laura fue directamente a los establos. El cartero no parecía sorprendido. ¿Qué? Lo sentí. Sonrió. Lo entiendo. Yo también soy así. Ahora su corazón les pertenece para siempre. A partir de ese día, Laura empezó a ayudar al cartero a cuidar de los caballos. La compañía de los animales le producía un gran placer. Cuando Laura estaba triste, ellos intentaban animarla. Cuando estaba contenta, le sonreían con sus ojos inteligentes. A veces, Laura acudía a los establos con una niña. Su madre nunca aparecía. Los vecinos decían que solía ocurrir. A veces, la mujer desaparecía durante meses. La niña se volvió más alegre y abierta con los caballos. Pronto no tuvo ningún miedo a los grandes animales y se sentía feliz montando a lomos de la humilde yegua postú. Se acercaba el frío. La niña no tenía ropa de abrigo y ya era hora de que Laura sacara los abrigos y las botas de casa, lo que era un buen motivo para hablar con su marido. Laura estaba deseando compartir con su marido las noticias sobre la niña, y Laura también quería contarle su relación con los caballos. Él no tenía ni idea de lo listos y nobles que son.
Siempre estaba en contacto con Adriana, que le contaba las novedades, así que sabía lo de la niña y la nueva afición de Laura. Pero su mujer no le había llamado, así que aún no era el momento. Y ahora apareció su número en la pantalla. «Hola», le saludó André, intentando no mostrar su alegría. «Hola, tengo mucho que contarte y te he echado de menos». Laura no pensaba contar sus sentimientos de inmediato. Las palabras salieron de su boca. Pero André llegó unas horas más tarde. Probablemente justo después de la tan esperada llamada, se subió al coche. «¿Dónde están mis cosas?». En el coche, Laura se sorprendió al ver entrar a su marido con las manos vacías. «Es hora de volver a casa. Te he echado tanto de menos». «Yo también, pero no puedo ir a ningún sitio». «¿Por qué no? Ahora tengo una niña y no puedo ir a ningún sitio sin caballos. Voy a verlos todas las noches. Son increíbles. Quedémonos aquí un tiempo. Ven a vernos después del trabajo. Te gustará estar aquí, ya verás». «Tengo otra sugerencia», objetó André. «Volveremos como un trío». Laura abrazó con fuerza a su marido. Como de costumbre, había encontrado la solución adecuada. Nunca había imaginado que se separaría de la niña, y la niña estaba muy unida a ella. Entregarla a alguien que la ponía regularmente en peligro le parecía impensable, y ahora Laura sería la madre de la niña y André su padre. Nunca más la abandonarían. «También haremos algo con los caballos. Tengo una idea, y te gustará». Laura condujo hasta las altas verjas estampadas y tocó el claxon. Inmediatamente se abrieron delante de su coche, y la mujer salió al amplio camino de entrada. En el asiento del copiloto, su hija iba sentada en una sillita infantil. La niña ya había terminado primero de primaria. Eran vacaciones, así que vino a trabajar con su madre. Le encantaba venir aquí, porque la guardería privada tiene un establo con caballos. La niña ya conocía la historia de su rescate, pero le habían encantado los animales inteligentes mucho antes de que su madre se lo contara. Laura era ahora la propietaria de un jardín de infancia privado, pero no uno cualquiera, sino para niños con necesidades especiales de desarrollo, para los que la comunicación con los caballos era necesaria y curativa. André le contó su idea allá en el pueblo, y Laura se encendió y quiso cumplir su sueño de siempre: un trabajo en un jardín de infancia y una nueva afición. Salió bien. Los mejores especialistas de la ciudad trabajaron en su jardín de infancia. La terapia dio resultados asombrosos. Niños con diagnósticos desafortunados de repente empezaron a hacer progresos que nadie esperaba. Como resultado, la guardería consiguió muchos patrocinadores y apoyo presupuestario. Esto dio a Laura más y más oportunidades para desarrollar y mejorar su idea. La mujer finalmente se sintió completamente feliz y realizada. Su negocio favorito la inspiró. Los éxitos de sus pupilos la inspiraron. Su marido e hija y los caballos estaban siempre cerca. Laura no podía imaginar su vida sin la compañía de estos nobles animales inteligentes.